Eres Byung Myung Chul de Gyeongcheon, la misma persona que mencionaste antes. ¿No hiciste eso? ¿Qué? Incluso después de prometer que no lo haría, lo hice de nuevo. Y también prometí que no volvería a hacerlo. Así era yo. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó, Lee Ya. Pero los hombres no miran y se acercan para preguntar qué está pasando, ¿no es eso? ¿No lo saben? Señoras, buenos días, soy Lee Cheol-won. Hoy les presento a Kim So-a. Permítame presentarme primero, mucho gusto. Soy Kim So-a, un placer. El canal de Lee Cheol-won Televisión. Hola a todos los suscriptores que nos ven por primera vez. Un placer conocerlos. Aunque no me presente, creo que todos los espectadores ya me conocen. Soy bastante famoso, ¿verdad? Estoy dirigiendo Kim So-a Televisión con entusiasmo. Me gustan los suscriptores y el canal. De los 100.000 suscriptores, solo 60.000 son reales, no es tanto como parece. Pero sé que los suscriptores que tengo realmente me aprecian y estoy agradecido por eso. Últimamente, los suscriptores masculinos de YouTube han aumentado. Es cierto, pero... Creo que lo estás haciendo muy bien. Cuando Hancham empezó a hacer transmisiones en vivo, tenía alrededor de 30.000 suscriptores. Eso es lo que pasó. Pero cuando Hancham empezó a hacer YouTube, subió hasta 60.000 suscriptores. ¿Hay algún secreto para eso? No es así. Lo hice con sinceridad, sin técnicas especiales. Creo que a mis espectadores les gusta esa honestidad y por eso siguen viéndome. Ser honesto, sin adornos y ser sincero, eso es lo más importante. Era muy natural. Después de todo eso es lo que más me caracteriza, ser muy natural. Lo que más me divirtió fue el tangulu, la persona que lo hace en la calle. Lo inventó mi esposa. Empezamos en casa, probamos varios colores y así lo logramos. ¿Y también volví a hacer eso? Handphone. El teléfono móvil negro es realmente así. Los hombres también lo hacen, las mujeres también lo hacen. Incluso los coreanos allá, después de salir al extranjero, no pueden ganar más dinero que aquí. Así es, pero... Entonces, cuando recibí una llamada de mi esposo, estaba hablando por teléfono con Corea, pero cuando le dije a mi esposo que estaba en Pyongyang, no me llamó más y no recibí contacto de otras personas. Pero mi amigo seguía... llamándome, así que no contesté. Recibí una tarea en el templo y fui a escucharla, así que no contesté las llamadas de mi amigo, pero mi amigo seguía llamando, así que no contesté el número, Pero después llamó de un número desconocido. Entonces, sin pensarlo demasiado, respondí, hola, ¿quién es? Contesté, pero... Kyung-gu dijo, oye, ¿por qué no contestas mis llamadas? Y así, le dije que como era el teléfono de Kyung-gu, tenía que decir, hola, soy Kyung-gu, pero no lo hizo. ¿De verdad? Soy este tipo de mujer y lo dije así, tú... Soy el tipo de mujer que usa 2 celulares, así soy yo. Por eso pensé, no tengo remedio. Yo solo quería ver un poco más. Por eso dije, está bien, se ve bien, está bien, Así soy yo, por eso esto... Antes los chicos intentaban impresionar a las chicas de esta forma. Solían esforzarse mucho para impresionar a las chicas. Pero ahora las chicas también lo hacen. Por eso, ahora muchas personas están muy interesadas en cómo usar eficientemente los smartphones. Pero en realidad, aunque yo quisiera usarlo libremente, hay situaciones en las que no puedo hacerlo. Así es como realmente sucede. En Corea del Norte no exageré demasiado, gracias por verlo con tanto interés. Al buscar a los invitados originales y al personal de la oficina, noté que había una conexión entre ellos. Como empecé a salir, ya no es que yo haya hecho la salida, pero aún así lo intenté, así fue. Por eso ahora tengo que cuidar a mi bebé, así que el tema del tiempo también es así, y he estado filmando mucho en casa solo con mi esposa. Esto también en realidad lo hace Seo-a. Seo-a ya hizo la filmación, y mientras filmaba, como era una expresión que ella hacía, yo traté de imitar esa expresión. No es que yo siempre pueda hacerlo así. No es que yo sea una persona que siempre tiene que hacer algo o seguir a alguien. Simplemente, cuando termino el trabajo me gusta ver cosas lindas, y me gustan. En la transmisión solo unas cuantas veces en este lugar. Pero yo también... Había muchas cosas que no podía hacer. No, de alguna manera llegué a la mesa, conocí a los coreanos y me sentí incómodo. Y lo más importante es que mi verdadero yo estaba ahí, pero dije que salí del proceso incómodo. En la transmisión no es que esto se diga, sino que esas cosas me sorprendieron mucho. Cuando fui al restaurante y empecé a trabajar con los coreanos, al principio yo tampoco sabía nada. Recibí mucha educación similar. Al salir a trabajar debía tener mucho cuidado con los clientes coreanos y aprender bien los términos coreanos de los restaurantes. Así fue como recibí esa educación. Me secuestran.
Lo reporté de inmediato. No podía creer que hubiera un criminal tan absurdo en la ciudad. En China, muchos desertores norcoreanos son secuestrados por las agencias de seguridad surcoreanas. Por eso tenía que tener mucho cuidado. Desde entonces vivía con mucho miedo todo el tiempo. Lo segundo de lo que tenía que cuidarme era de la comida que me daban los coreanos. Siempre pensaba en tener cuidado con eso. Pero antes de irme ya sabía que los clientes coreanos solían dar propinas como agradecimiento. Pensaba que solo los extranjeros daban propina por el servicio, pero aprendí que no era así. Durante la conversación escuché que mencionaron dos lugares llamados Onara y A Kyobodia, pero no entendí bien el contexto. En restaurantes extranjeros dar propina es común, pero aquí no. A los coreanos, los principales clientes, no les gusta que se mencione y no lo enseñan mucho. Sí. Eso no lo sabía, de verdad. Al principio no lo sabía y fui a un restaurante y los clientes eran coreanos. Por eso yo... No quería salir al final. Así fue como lo recibí. Al final lo recibí, pero la verdad si es en el extranjero es normal. Si miras por la ventana del avión hay parques como Namsan y parques juveniles. También hay una noria gigante allí. Si vas puedes ver los aviones volando sobre el cielo desde el parque de diversiones, así es como vuelan. Eso también era así, también era así. Por eso al subir al avión sentía que realmente daba vueltas y vueltas. Ya sabía que iba a moverse así, así era. El cielo que veo, Así era. así era. Es la primera vez que lo hago. El cielo de Xinjiang. Yo era así. Al visitar la frontera de Gyeorae me sentí abrumada por su grandeza e imponencia que mi oído me dolía mucho. Desde Corea hasta Beijing sentí como si hubieran pasado 40 minutos, 50 minutos, una hora o incluso más de una hora sin parar, de verdad. No fue así. No estaba tan lejos, pero fue muy cómodo, muy tranquilo. Y también cuando fui a Camboya desde China, el viaje fue muy difícil, así que fue muy... Tomé un avión barato. Por eso fue una experiencia muy incómoda. Así que esa sensación incómoda continuó. Desde que me subí al avión, Lo que yo había imaginado. pensaba que no era otro país, sino como lo había imaginado, pero al ser el extranjero, creí que habría muchos extranjeros y que serían realmente como esos personajes que ves en las películas. Pensé que me sorprendería mucho al verlos, de verdad. Pero al llegar, todo era distinto a lo imaginado. No había ningún yanqui. Pensé que habría personas que se parecieran a los norcoreanos o que al menos habría imágenes de Corea del Norte, pero cuando llegué, me di cuenta de que Corea del Norte estaba mucho más lejos de lo que imaginaba. También hay muchas diferencias. Pero cuando digo que soy de Joseon, la gente me mira así, con una mirada extraña. Puede que no sea correcto decirlo así, pero la apariencia de los asiáticos es un poco diferente, ¿no? Si los ves con detalle, hay diferencias. Pero si los miras de cerca, ¿sí hay diferencia? Por eso cuando quería hacer amigos me di cuenta de que los coreanos se juntaban mucho entre ellos. Primero se juntaban mucho y como yo también era nueva, traté de acercarme, pero como estaba en mis primeros 20 años y además era extranjera, me acerqué a los coreanos y luego terminé juntándome con extranjeros. Deseaba hacerlo, ya que también tenía la piel clara. Hasta entonces, a pesar de querer hablar con ellos, no podía aproximarme con facilidad. Cuando veía a los coreanos pensaba que no podría encajar con ellos. Al principio eso era aún más fuerte. Estas personas parecen más jóvenes que yo, incluso parecen 10 o 20 años más jóvenes que yo. Cuando los veía, me sorprendía mucho y me sentía extraño. Chae-Hun también parece muy joven, pero la piel... Aún no me he adaptado, mi piel no se acostumbra todavía. Cuando estaba en el ejército, mi cara se enrojecía por el viento frío, luego se pelaba y se volvía áspera. Además, teníamos que recibir el control de la piel y no había protector solar. Si salías al campo, te pelabas de inmediato. Por eso, ahora no tengo enrojecimiento ni piel sensible. Lo juro. Me siento injustamente tratada. La piel se vuelve áspera y se daña en el ejército. Así es, por eso... Si vuelves a ver a Camboya, por eso los maestros dicen que los coreanos son trabajadores, pero después de ir al ejército, los maestros también se vuelven así, por eso es gracioso. Y también intentan hablar como los ancianos coreanos, pero cuando los escuchas, también hablan como esos otros ancianos, así que es gracioso. Pero ahora dicen palabras como obara, y también dicen palabras como abaran, pero obara se entiende un poco, pero abaran es demasiado difícil de entender. Abba. Sí, abá. Ah, porque me llamaste Abba. Cuando digo abá, suena demasiado formal. Y bueno, como crecí en el extranjero, quería cambiar mi forma de hablar para sonar más natural. En ese instante su mirada era muy inocente. Por el simple hecho de vivir en el extranjero, sentí una gran presión por adaptarme a ese nuevo mundo. Pero en medio de eso, cuando estaba en Corea del Norte,
Escuché a algunas personas decir esas cosas, pero yo no pensaba así. Yo veo un... La gente a mi alrededor. La gente me llama Hyungnim y me dicen que cuide de más personas que yo. Y si es mujer, Si era mayor que yo, no la llamaba Nuna. de niña les decía opa, pero después les decía zumba, ¿eh? Lo que quería preguntar es, ¿solo usabas la palabra opa según la diferencia de edad? Cuando era joven llamaba opa a los hombres cercanos, aunque no fueran mis hermanos. Incluso en el norte, si tienes una relación cercana, también le dices opa. Pero, ¿es cierto que solo en la familia se usa opa como hermano mayor? ¿O lo entendí mal? Eso es. Kim Jong-eun dijo que así es, pero en mi época, aunque fuera un amigo hombre mayor, le decíamos opa. Sin embargo, a desconocidos no se les decía opa, solo era para amigos hombres cercanos o familiares mayores. Lo sé. Por eso. Bueno, después de eso en el comedor escuché que me llamaban Abella, así que recibí un shock. Entonces vi que eran los hijos del señor Namjo. Ahora, por primera vez. ¿No es así? Cuando vivía en Pyongyang, una vez fui a una casa donde cocinaban bien y era una casa donde vivía mucha gente, también hacían fideos fríos y cocinaban bien en esa casa del barrio. Esta familia era una familia acomodada, sí, era una familia acomodada y en esa casa la mamá a esa bebé la llamaba mamá, mamá y así era como la cuidaba. Por eso cuando lo escuché por primera vez pensé, ¿por qué esta casa es tan misteriosa y cerrada? Quería hacerlo en Pyongyang. En Pyongyang pensé que esta casa daba escalofríos y era muy misteriosa. Cuando ves esas casas, las personas que viven bien ahí aprecian más la cultura tradicional, la reciben más y en la vida diaria siguen manteniendo esa cultura tradicional. Y así es como lo controlan. En Pyongyang escuché por primera vez la palabra aviala en una familia acomodada y me impactó mucho. Cuando fui al extranjero y conocí a coreanos, todos decían aviala, omara, omara, así que me di cuenta de que muchas personas viven así. Cuando me llamaban opa me sentía bien y también comencé a llamarlos así. Opayu. Solo con verlos, aún hay personas que parecen tener más de 40 años, por eso, en realidad, esa fue la primera vez que recibí un impacto tan grande. Cuando tienes más de 40 años, en ese entonces yo tenía 18, así que para mí Samcheon era completamente Samcheon, un verdadero Samcheon, ¿sabes? Completamente. Samcheon, sí. En Corea del Norte ni siquiera se podía hablar de eso debido a la dificultad. Así es. Después de vivir allí, ¿ahora puedes conocer a tu novio? ¿Cuántos años viviste en Camboya? Yo solo estuve unos 4 años. Originalmente, según lo que sé, si te adaptas bien en 3 años te quedas, si no te vas. Son 3 años, pero se realiza cada 3 años. La vida pasa sin motivo alguno. Debes hablar de tu vida correctamente. De lo contrario, pasan los 3 años y te vas. Por eso, cuando se trata del comedor, no puedo responder bien y termino preguntando a los demás. No hablo de falta de popularidad o ídolos, sino de la popularidad en sí. En primer lugar, Cuando hablo de popularidad, primero me refiero a que tengo muchos clientes y que los clientes están satisfechos. porque es un restaurante norcoreano. Los clientes y el ambiente, No lo hacemos, es ilegal. porque es ilegal. En una situación en la que no se pueden usar tarjetas y los pagos móviles no funcionan, si quieres aumentar las ventas del restaurante, necesitas atraer a muchos clientes. Pero si quieres atraer a los clientes, ¿cómo puedes encontrar a los empleados que puedan atender a esos clientes? ¿Cómo puedes encontrar a esos empleados? Es importante. Dependiendo de quién recibe más solicitudes, esa persona se vuelve más popular o no. Cuando los clientes vienen, si la comida del restaurante no es buena y no hay mucho contacto con los empleados, los clientes simplemente vienen a ver a qué empleados buscan los demás. Y si eso pasa seguido, esa persona se vuelve popular. No es así. Si lo dices de esa manera, incluso en nuestros restaurantes, los que trabajan ahí no van a tener contacto físico con los clientes. Pero en Corea del Norte En Corea del Norte, ¿no? Cuando vas a un restaurante, la gente busca el contacto físico directo. no esperan contacto físico, pero a veces ocurre espontáneamente. Y además los adultos no pueden ir fácilmente a lugares llamados bares en Corea del Norte. Y además, Cuando los adultos coreanos van al extranjero no pueden comunicarse bien, es diferente. No pueden comunicarse, pero cuando van a un restaurante chino sí pueden comunicarse. Y así pueden conversar, lo cual parece ayudarles. Cuando les cuento historias tristes, me escuchan con atención y me consuelan con sinceridad. cosas como estas. Por eso muchos se sienten atraídos por ello. Así es, dependiendo de la temporada también puede variar la cantidad de ventas, así que hay de todo, porque como sabes, nuestro país ya se ha expandido mucho como país avanzado. Así que poco a poco. La pureza en sí ya casi no existe. Por eso las personas que ahora trabajan en restaurantes coreanos... Cuando las veces son completamente... En mis 10 años puedes decir que los niños tienen esa pureza e inocencia juvenil.
Las chicas siempre eran así, pero cuando vine aquí me dijeron que en Corea no se puede hablar así cuando eres adolescente, y no. Porque era estudiante, sí, en ese entonces yo era adulto, así que en Alemania era adulto, pero en Corea todavía era menor de edad, por eso... En esa época decían que ni siquiera podíamos hablar, así que yo también era muy reservada y no podía decir nada. Eso era lo que quería. Yo también lo pensé, así que cuando me encontraba con seniors tampoco podía hablarles fácilmente, así era. Eso también es cierto. Cuando tenía 18 años en Corea del Norte, había personas de 40 y 50 años, y a partir de los 30, todos eran diferentes. Incluso después de los 20, en Corea del Norte, los jóvenes y los adultos mayores estaban muy separados. Si venía un soldado, ambos grupos se apartaban, por lo que no hablaban mucho entre sí. Como era una situación en la que teníamos que sacar la comida de Corea del Norte para los adultos mayores, era así para ellos. Así era la rutina. Terminaba la escuela, recibía educación y salía de inmediato. Viví un año en Yangseong-seo, Corea del Norte, donde recibí educación antes de salir de inmediato. Entonces, si vuelves de Mongolia a Corea del Norte, cuando te quedas en Corea del Norte, tienes que quedarte ahí. En camboyano, en Corea del Norte, le llaman okwa a una fruta parecida a la manzana, pero si la ves de cerca, parece otra fruta. Esa okwa es... La fruta podría ser una pera que no ha madurado completamente. La okwa también fue seleccionada, por eso... Como no fue seleccionada. Hasta el final, Oyagada llegó, pero no sé cómo llegó a la final. Al final no lo logró y fue eliminada. Así es, así fue, en realidad. No me dijeron que no pasé, así que no recibí ninguna notificación de que no fui aceptada. Así es, eso es correcto. Sí, hasta el final, cuando quería venir aquí, estaba muy nerviosa. Mi corazón latía fuertemente dentro de la casa. Me gustaba, o si no era la atmósfera de la casa la que me gustaba, la atmósfera de la casa. La casa de Jongui era un poco tranquila. Sí. Pensé que no debía simplemente vivir ni dejar pasar mi vida así, y también... Podría ser así que... Si dejamos de hablar así, podrían pasar 10 años sin contacto y sin saber dónde está el otro. Tuve miedo de perderte para siempre. Así es. Varios años. Puede o no haberlo en el este, durar 10 años o desaparecer. También puede que no aparezca nunca, así que... La casa parece como si estuviera muerta, como si fuera una reliquia del pasado. La dejé, así que... Como los documentos estaban demasiado desordenados, decidí dejar esa casa a un lado. Pensé que no debía ser así, que mi hija no debería vivir de esa manera y también... También pensé que podría pasar. Yo también fui a la iglesia cuando era joven, pero no era un niño pequeño en Corea. Era un niño pequeño cuando vine a Corea. Decían que tenía 7 años, pero incluso en Corea era un niño pequeño. Pero yo también. Durante una reunión en la iglesia, el hermano Jongui respondió con gran confianza mientras levantaba la mano. ¿Jongui es? Yo soy... Esta vez lo hice discretamente y sin el atuendo. Lo estaba mirando. Si lo hago... Ahora que debo cumplir el servicio militar obligatorio por 13 años, ¿quiere que pase todo ese tiempo encerrado solo porque tengo una marca en la cara como usted, señor Abo? El corazón de los padres con hijos lejos o con hijos en Corea mientras ellos están lejos es igual al de los padres que aman y se preocupan por sus hijos. Todos los padres del mundo son iguales. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué en el extranjero? ¿Por qué fue en Corea donde empezó la historia de amor de Kim Bodía? Al principio simplemente fui al restaurante y luego en ese momento yo también estaba en el restaurante como mesera, así que me convertí en mesera. Convertirme. En ese instante nació un poco de interés en mí y al volverme mesera, unos cuantos. Después de unos años me convertí en Zumbe. Para lograrlo debes... Después de unos 4 años me convertí en Zumbai. Pero si lo piensas, hay personas que llevan 6 o 7 años, así que 6 años... También hay personas que llevan 7 años, sí. Incluso hay personas que han estado allí durante 7 u 8 años, así es. Cumplen su servicio militar completo y luego regresan. Así es. Después de unos 4 años, no, ya casi es hora de que regresen a casa porque después de 3 años pueden ser dados de baja y están por volver. Cuando ya sabes que te irás y deseas hacerlo. Por eso en el ejército... En Corea del Norte, tras 3 años en el ejército, te animan a abrir los ojos y conocer el mundo. Eso es. Para que no puedas huir ni escapar. Después de 3 años, cuando abres los ojos y entras en la cafetería, empiezas a ver cosas para que no puedas escapar. En ese momento... Por eso, en ese momento, simplemente me gustaba el chico que acababa de conocer y más que nada, en ese momento sentía que él tenía interés en mí. Sí, la verdad. Sentía que él tenía interés en mí, así que recibí esa sensación, como que trataba igual a todos los compañeros, así que pensé... esta persona simplemente es amable con todos los compañeros de trabajo, porque era buena con todos, así que pensé que solo era así.
Por eso, entre los compañeros, Jin-sang también Sí, también había clientes problemáticos. había muchos clientes extraños, pero este cliente venía casi todos los días y se quedaba en el restaurante, así que los empleados iban y cambiaban la mesa para los clientes amables, pero también para los clientes problemáticos, cambiaban la mesa aquí y allá. Iban a su mesa. Y le servían también. Ese tiempo Lo pasábamos juntos, conversando normalmente con Tikitaka. salía bien. Era una persona muy tranquila y amable. Yo también iba y como Tiquita salía bien, cocinaba con gusto y así era esa persona. Un día, cuando le serví el McYoli, me respondió así. Así fue, porque eres demasiado lento. Me preguntó cómo se hace una confesión, así que me puse muy nerviosa. Así fue. Y luego... Entramos al restaurante y durante la comida Seonbi Uni estaba ahí, Seonbi. Unis estaba... Fui a la mesa de Jae-hee y Namjoon y vi a Jae-hee venir al restaurante así, como si viniera a ver a los graduados hoy, así de directo. Eso fue lo que pensé. Han Kyo-su, esa mujer, Seonbi era Seonbi. esa persona estaba cerca, así que supuse que habría una oportunidad, porque estaba cerca. Oba solía decir, ¿cómo puede una cafetería tan pequeña estar tan sucia? Siempre se quejaba dentro y fuera del local, así era ella. Solo por el letrero decía KTV. En ese tipo de lugares en Camboya. Existen sitios como KTV donde puedes ir si solo deseas ver mujeres. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué vienes a un restaurante coreano? Ya que estamos aquí, probémoslo. Chonghui Namhyun. En ese momento, si salía afuera, no podía hablar bien. Por eso simplemente... Escuchaba música aquí, comía ramen, iba a casa y dormía. Esa era mi rutina. Pero aún así hay personas que solo aman a Jeohan y solo escuchan a Jeohan y por eso hacen grandes esfuerzos para apoyar a Jeohan. Por eso. Como Eone Kyung-gu, en esa situación, por eso dije que esta hermana es... A otra persona. Oba Mail viene seguido y Kyung-gi también, así que... En Hangeo. Por eso no es así, no es eso. Es en el Nugu, en el Seoyang, no es en el Nugu, es en la estrella, no. Es en ese lugar, en el Nugu, ¿verdad? Ah, ¿puedo decir esto? Ah, porque me lo imaginé. En ese momento ya usabas esa canción, Por primera vez dije que me gustaba. así que gracias a eso descubrí que esa persona también me atraía. En el restaurante la señorita Son vino a comer sola al restaurante. Yo, Un regalo que dice te quiero salió todo, diferente. Saramyeol. Kukot Aju. En ese restaurante de Corea del Norte, la relación entre clientes y camareros era muy estricta, como en un drama con una jerarquía muy marcada entre superiores y subordinados. Lee. También estaba nerviosa. No estaba del todo segura, Lee. A Lee también le gusta y sabe cuándo viene cada semana. Así es. Pero ese hombre tenía un corazón diferente. Era diferente, Lee. Por eso, Cuando Lee Ioni estaba en la cafetería, si no mostraba que le gustaba Opa, en el comedor los demás chicos pensaban que Opa estaba interesado en otra chica. Lo sabía, pero... Si no lo hacía y no mostraba sus sentimientos, los demás pensaban que no le gustaba y empezaban a emparejarlo con otras personas en el comedor. Me gustas porque me gustas. Cuando le das a Soa comida o accesorios como regalo, ella te responde, Oba, te doy si quieres dárselo, puedo entregárselo por ti. un buen día en el comedor. Mientras tanto, los empleados del departamento de cocina ¿Todos se parecen y me recomendaron que hablara en coreano? Uni, eras un poco especial. Era diferente, ¿no? Siempre lo fue. Como Isanim era tan amable y como Jihui Namchin era tan amable, era natural que hablaran así. ¿No fue real? Lampion y Chai terminaron así debido a Naiga. Aún no he mencionado la diferencia de edad. Todavía está en el correo. Vas a revelar la diferencia de edad en la transmisión en vivo. Entonces, cuando alguien dice que ese lugar es ese lugar o que incluso es una iglesia, así es como lo entendí. Esa persona también es coreana. Lo sé. ¿No tiene sentido? Aunque sea para la educación. Así lo recibí, pero nunca dije que esa persona fuera mía desde el principio. Entonces, cuando escuchaste eso, ¿hubo algún sentimiento o creencia que te hizo pensar así? Las manos que vienen a mí son demasiado cálidas y de hecho, ese sentimiento va más allá de la amistad y la relación entre conocidos. Honestamente, esto es muy especial y no es solo una relación entre Corea y el Norte, sino que ese sentimiento es demasiado cálido.
De hecho, ahora la educación es para los niños más pequeños. Baibu con agua, está saliendo. Al igual que yo, los trabajadores del gobierno se saludan entre sí. Cuando los superiores llegan, los subordinados deben saludarlos. Si no lo hacen, los superiores pueden preguntar por ellos. Hoy, al pasar por el pasillo o en el comedor, deben saludar. Así es como los coreanos han recibido y comparten la influencia de su cultura. La historia de Jin Yamiyak es realmente muy triste al escucharla. En el restaurante de Pyongyang, aunque su relación amorosa era secreta, pensaba que si se convertía en un hombre del sur, podría vivir libremente, usar un teléfono y tener un pasaporte. Pero en ese restaurante... Una propuesta secreta. No fue una propuesta. Simplemente... Incluso esta persona me pidió que le diera un anillo. Así que... pensé que era así, pero simplemente más que una propuesta, simplemente, esto es lo que suele pasar. Pero a veces puede ser un poco incómodo. Así que lo expresé de esa manera en mi vida diaria. No es como una reliquia o una antigüedad, es solo... Solo quería tener un collar propio. No, solo... No, solo quería expresar mis sentimientos de esta manera. Porque me gustas, quería expresarlo así. Entonces, aunque sea en este lugar, quiero al menos decirte lo que siento. Quiero hacerlo, así que... Si los empleados vuelven a la sala de descanso, estos collares serán útiles. Cuando no tengas dinero, puedes venderlos. Porque puedes hacerlos y venderlos por dinero. Por eso estas cosas son tan valiosas. Cuando filmamos afuera había mucho ruido porque los autos pasaban constantemente, pero aún así logramos grabar bien el audio. ¿No es así? Te lo dejo a ti. Por favor, entiéndanlo. Entonces... Ahora la meta es... Cuando lo quites, ¿cómo lo harás? Cuando recibí el collar me sentí muy feliz. Más que el collar, me gusta esta persona. Creo que fue una confesión muy sincera. En ese momento era como una niña. No, en ese entonces tenía 22 años. Cuando pasaron 3 años, miré atrás y pensé, en ese momento me gustaba estar con él. Pero no fue porque esa relación no terminó ahí. Por eso... Al recibir eso me sentí muy agradecida. Cuando la señorita Son me lo expresó de esa manera, sentí que yo también debía expresarlo, pero también me sentí un poco presionada. ¿Cómo lo hago? Pensé mucho en si debía expresar mis sentimientos o no. Eso era... Incluso con alcohol, así fue como pasó. Al ser una relación de 3 lados, me esforcé para acercarme a todos. Así es. ¿Cómo supiste que la chica que te gustaba estaba interesada en otra persona? Pues cuando la vi con alguien más me di cuenta de eso. ¿Cómo era ella? Por eso yo no podía hablarle como a una hermana mayor. Y ella siempre estaba a mi lado como si fuera algo natural, como si fuera lo más normal del mundo. Pero esa hermana mayor estaba justo a mi lado en la mesa. No es que no me gustara para nada, realmente... Era una relación entre hombres y mujeres desconocidos. Así es, entre ellos... Si lo supieran, vivirían, pero como no lo saben, así es. Por ser mi hermana la soporto. Es difícil, pero en el fondo la aguanto. No, no me pegó, pero... Solo que me gritó el señor An-bak. hay momentos en los que me siento presionada. ¿Cómo lo superaste, Pyo-hyun? Por eso cuando recibo algo así debería agradecer, pero a veces ni siquiera puedo hacerlo. Entonces solo escucho eso y como tengo ansiedad social, a veces simplemente me quedo parada ahí porque me lo impide. Así que lo recibí de todos modos, así, de esta manera. Por eso primero lo tomo y luego lo entrego. Lo hice, el señor Joseon. Me dijeron que si iba y decía que me gustaba, podría conseguir una hamburguesa gratis. Así que fui a agradecerle al señor Joseon y le di las gracias. Pensé que si iba y le sonreía, sería bueno, pero como era el señor Joseon, dije que no podría volver a ir. Por eso las palabras que dijo Joe Yang en ese momento me llamaron la atención y me pregunté por qué miraba así. Por eso no pude acercarme a esa persona y no pude hacerlo bien, así que tal vez por eso esa persona no se sintió cómoda conmigo. Te lo estoy diciendo porque quiero ayudarte. Solo porque el ambiente era como una comida formal, no es que quisiera estar con esa persona, ni que quisiera consolar su corazón. Esa mujer... No hizo nada malo, solo su corazón se distanció. Soy Yang Jong-gang. Por eso... Así que tú eras el que tenía que morir, pero te escondiste y por eso no te vieron y luego empezaron a buscar en otro lado. Pero después de eso, Euni empezó a explicar. ¿Yo? Me gustaba, así que pensé que me gustaría más. En medio lo supe y luego... Esa persona vivía en mi misma casa. Después de saberlo, me di cuenta de que era una ilusión. Uni. Y ya, eres demasiado divertida. Yo honestamente... En la transmisión había muchas cosas que quería hacer y muchas cosas que no podía hacer, así que estaba muy nervioso. No, porque hay muchas restricciones, guardianes, personal de seguridad e informantes allí. Así que me preguntaba cómo podría surgir una relación amorosa en ese lugar.
Moon Soo-hee también es así. Pero ahora, al escuchar esta historia, me enteré de eso. Lo que pasó fue que... En el comedor, los mismos trabajadores simplemente se sentaban juntos en grupos. Cuando yo lo vi, esa persona, incluso el dueño, no era coreano, así que no podía hablar en coreano. Don Benki, Por eso lo hicieron, así es. en el lugar del jefe ni siquiera es que te ame de verdad. Ese es el problema. Y luego si el jefe dice que le gustas, solo con escuchar eso te emocionas y te dejas llevar. Así es como pasa. Pero esa relación es... Se ha sobrepasado el límite, ¿verdad? Así que aprovechó esa oportunidad para cruzar la línea. Yo creo que es importante tener esa clase de fe al principio, porque si la venta es demasiado realista, solo me enfocaré en esa venta, pero creo que debo intentar vender más allá de eso. Si solo me limito a eso, no es bueno. No fue amor a primera vista, ¿no? Al principio creo que solo sentía curiosidad. Sí, es cierto, al principio... Sentía respeto, pero pensaba que nunca me fijaría en él. Debe haber algo, y al ver que sigue así, noté que quien realmente se preocupa por mí es esta persona. Honestamente, solo deseaba estar junto a él. ¿Shin Chan-ro se preocupa por mí? La persona es aquella y ahora, después de recibir educación, esta persona me cuida demasiado. Es por eso. Es la canción principal. Esto es todo. No puedo dejarlo ir. Si afirmas ser mi hija, debes cumplir tu palabra y venir. Si digo que estoy enfermo, traes medicina. Y me llevas al hospital. Si digo que Jeon Ari está enferma, ¿cómo puedo conseguir esa medicina para ella? Nunca lo había hecho antes, pero fue la primera vez que lo hice. Cuando veo a Jeon Ari demasiado cansada, me doy cuenta de que le duele mucho. Incluso cuando tiene muchas cosas en las manos dentro del comedor, le duele mucho y sigue trabajando. Se le nota el dolor en la cara. Cuando bailaba... Así es. Como tienes muchas manos, puedes bailar y también tocar el tambor. Sí, hay muchos clientes. Había muchos clientes. El restaurante donde solía trabajar no solo tenía muchos clientes coreanos, sino que también venían muchos extranjeros. Venían muchos japoneses, chinos, europeos y también muchos de Camboya. Así que era un lugar muy diverso. Pero ahora, cuando hablo de Jeongari en el restaurante y digo que soy de Afar, la gente me pregunta qué es Jeongari y dónde está Afar. Sí, a todos les duele la pantorrilla en algún momento. Cuando digo que me duelen las pantorrillas, el jefe se ríe y pregunta por qué me duelen tanto. Mis pantorrillas están peor que las tuyas. Mira mis piernas y aprende mis piernas. ¿Me duelen mucho? No tengo palabras para describirlo. Así es, pero... Si yo fuera diferente, probablemente me sentiría avergonzada por ello. Quiero cuidar de Jeongari Masayi. Si solo me das eso, no me siento tan bien porque no es suficiente, Seolma. Dame esa comida. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto para poder atrapar a ese jabalí? Pensé en atrapar al jabalí y luego llevármelo todo. Una persona, sí, una persona es genial, todos ustedes son geniales. Por eso algún día quiero darles brazaletes, pero si solo les doy uno a cada uno, siento que sería muy poco. Por eso, para que todos los miembros del grupo tengan el mismo tamaño de anillo. No sé si es un anillo. Eso era como un anillo de promesa o algo así. No, no es así, pero si les das anillos a los miembros del grupo... Entonces ese anillo ya no tendría el mismo significado especial. Es demasiado grande. Si solo te doy eso sería muy obvio, por eso lo hice así. Y además de eso, si decía que era mío y no lo compartía, había situaciones en las que no podía comer pan. Pero aún así moriría. Pero tenía que comer, así que en el comedor no podía decir que iba a morir. Cuando digo que estoy enferma, solo me preguntan qué me duele. En cambio, cuando era niña y decía que algo me dolía, asumían que estaba enferma, igual que cuando lo decía un adulto. Así es como sucedió. Pero cuando dije que me dolía, mi familia pensó que estaba fingiendo y me mandaron a hacer las tareas o a descansar. Eso fue lo que pasó. Ansun, con determinación y paciencia, ahora que me siento mejor, vine aquí y quería comer algo que realmente me apeteciera. Así que fui a ese supermercado y compré un smoothie. Cuando lo probé por primera vez, me sorprendió. Así es. Pensé que esta persona era realmente sincera por esas pequeñas cosas, porque muestran mucha sinceridad. Una persona tan sincera, pensé que incluso podría cuidar de mi cuello, que esta persona protegería mi cuello. Ya, pensé que podría protegerme. Una persona así pensé que al menos protegería mi vida. Creí que arriesgaría su vida por mí. En un lugar peligroso, más que confiarle mi vida, es básico tener a alguien en quien puedas confiar.
Cuando escucho esta historia, me doy cuenta de que hay un programa que me gusta mucho. El programa de Jo Seon sobre el amor. ¿Lo conocen? Hay un programa de televisión y aunque no hayas salido en él, siento que tienes un corazón puro como los que aparecen ahí. Siento que eres aún más romántico que las personas que salen en ese programa. Por eso yo también... Por eso me sentí muy avergonzada, además fue demasiado... Porque eras sincero y... De verdad. Cuando pensaba que esta persona era mi salvador, alguien que realmente amaba mi vida, ni siquiera sentía celos. Tan perfecto. En mi vida esa persona era tan perfecta que seguí tomando decisiones sin dudar hasta el final. Pero para escapar de Corea del Norte, mis padres también tenían que estar decididos. Yo escapé de Corea del Norte solo. ¿Y cómo lo hice? Desde ahí, no fue que de inmediato me acerqué completamente a la parte sur, ni que de inmediato me interesé por eso. Entonces, si es así, tú le dijiste a tu esposo, oye, me gustas, me gustas. Sí, sí, así es. Sí. Ah, en serio, sí. ¿La transmisión? ¿Viste la transmisión? No, solo la escuché. Y luego Namjoon... Me acerqué a Namjoon y le confesé que me gustaba. Ahora estamos saliendo en Corea. Simplemente le pedí que saliera conmigo de manera normal. Eso es todo. ¿De verdad te esforzaste al máximo y lo lograste? Al principio, cuando pensé que todo saldría bien si iba a Corea con Jehan, me sentí muy emocionada y feliz. Me enojé mucho. Otra vez. Así es. Si no lo haces al principio es difícil, pero si sigues así se vuelve más difícil. Namjoon Boon, ya que estás en Corea, tomaste la acción. Así que hazlo. Toma la acción. Conozco a alguien cercano a mí llamado Kyung Chul Jong y así fue como sucedió. Entonces ese Kyung Chul Jong es la persona que interpreta a un norcoreano en alguna película. No, no es Kyung Chul Jong, así que no te confundas con eso. No puedes simplemente actuar así, no puedes hacerlo de esa manera. No es así, tienes que hacerlo como se debe, ¿entiendes? Park Cheol-hyung. Te lo dije porque ya lo sabía. Pensé que era un nombre extraño. Por eso solo en ese momento. Así que en ese momento, cuando tenía que ver algo relacionado con Bo Hee-yeon, pensé que tal vez era una persona llamada Park Cheol-hyung de Corea del Norte, pero no lo era. Y antes de eso también había cosas así. Todo lo que recibía de Bo Hee-yeon, todo lo que escuchaba, todo lo reportaba. Todo lo reporté, todo lo informé, pero... Bo Hee-yeon recibía esos reportes y el anillo. Sí, el collar... Si se lo das, dile que es un secreto. Dile que es un secreto, solo porque sí. Luego, si me preguntan, solo tengo que fingir que soy inocente y actuar sorprendida, y así podré fingir que no sabía nada. Por eso, como hago bien mi trabajo, Bo Yoo-hyun me elogió en el lugar. ¿El lugar donde tenía fe? Dijo que no hay nadie que me conozca tan bien como tú, así que confió en mí y me apoyó mucho. Ah, tú también. Lee Jong-do. ¿Lo creí? Yo también, Bo Yoo-hyun, soy así y me gusta estar en el lado de los débiles. También me gusta cuidar de las cosas pequeñas. Sí, lo pequeño. Si reportas hasta lo más mínimo, yo ya estoy enterado cuando lo haces. Aún así, incluso entonces... Puedes confiar plenamente en eso. Ese es su significado. Así fue. Ese día también confié en Bo Yoon. Así fue. Y entonces... En ese proceso mi relación con Yeona era así, y mi relación con Aeta también era solo como amigas, así que seguía siendo así. Y entonces... No entiendo por qué Bo Hyun sale con ella. Solo estaban ahí, solo estaban sentados aquí y allá, y luego estaban bebiendo y comiendo, así que solo estaban ahí. Pero como era para la policía, Bo Hyun volvió a decir que no. Creo que solo quería impresionar a Wak Cheol-jong y en el karaoke parecía que estaba tratando de mostrar algo y también se veía nerviosa, así que eso es lo que pasó. En ese momento también quería decir eso sinceramente. Lo supe. Como quería ir a ver a Bo Hyun, pues le pedí a alguien llamado Young Cheol-jong que hiciera el trabajo por mí. Le dije que me cubriera las espaldas. Por eso le pregunté, ¿por qué no hay nadie más que tú? ¿Por qué lo haces? No había manera de que existiera, no había tal persona, así que me dijo eso. Esa persona... Dijo que tal persona no existe, evidentemente mintió. Prometió que haría lo mismo que esa persona y que incluso se encontraría con ella detrás del hospital, pero también dijo que era una promesa vacía. Eso es lo que pasó. Es extraño, ¿no crees? Pero Namjoon Bo Hyun no hace esto por gusto. no lo sabe, no lo sabrá hasta entonces, nada. Está haciendo lo que quiere. No lo sabía, Yeo Hantae. Dije que me dijeras qué haces todos los días. Bo Hyun Esa persona, esa parte, ¿qué trabajo hace? ¿Qué hace? sigue averiguando qué trabajo hace. Lo estaba haciendo, pero yo...
Seguí investigando y aunque pregunté a mis conocidos, todos decían que simplemente trabaja, que está ocupado, eso es todo. ¿Sabes a qué se dedica exactamente o algo así? Dicen que va al hospital y hace esto y aquello. Eso es lo que escuché. Pero simplemente me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es lo que dije. Por eso... Seguí hablando con Bo Hyun, así que lo dije de manera casual, pero no sé por qué, no lo recuerdo bien. Dije que era Woo Dong-san, pero no sabía qué era, así que simplemente seguí hablando. De alguna manera... Así es, entonces cuando vi a Bo Hyun me recordó a cuando yo tampoco sabía nada en ese entonces, así que Bo Hyun... Dije que lo sabía bien. Así que le dije que estaba bien, que podía hacerlo así. Así fue como pasó y en ese momento simplemente lo dejé ir. Así es. Entonces ahora pienso que esto es amor y mientras más cerca estoy de mi novio actual y sigo acumulando confianza, con esta persona creo que realmente podré confiar de verdad. Lo pensé. Solo así, solo así. En ese entonces, durante el tiempo de la tarde, mientras caminaba, con el corazón y la mente tranquilos, antes de que me quedara con Nam Hyun, ya tenía una imagen positiva de Corea y también tenía una imagen positiva de la República de Corea en mi mente, así que... No podía cambiar mi mentalidad positiva sobre este cambio hacia Corea. No, Nam Hyun no era una historia sobre Corea. No podía decir palabras como Corea o sobre Corea. Mencionarlas estaba prohibido para mí, lo cual era demasiado... Era demasiado sensible. Porque así era yo. Corea era demasiado... Me sentía sin raíces y el de Corea... Ni siquiera podía llevarme bien con Hanja, así que viví así por mucho tiempo. Cuando vas a Corea hay lugares turísticos a los que puedes ir, pero... Eso es. ¿Un campo de concentración? Pregunté. Me dijeron que no dijera que era como Corea, que era como un campo de concentración, pero aún así vi a los niños y era extraño, así que lo dije así. Eso fue lo que vi yo Que cuando dibujé a Hannah Won. el hombre que vive allí ahora no es un guardia de seguridad, solo cuida el lugar y sale. Aunque intento imaginar cómo era Ra y recordar la historia de Corea del Norte, al dibujarlo, parece un mundo totalmente distinto. Ni siquiera puedo expresar el nombre coreano de Ra en mi mente. Por eso... Yo con esta persona, antes de prometer que nunca volvería a verla, ya le había hecho una promesa. En el extranjero quería vivir, pero en Corea era demasiado difícil, no podía. Eso es todo. Así es, así fue como lo superé. Como soy así, dije que estaría bien, que incluso en el extranjero me adaptaría y lo seguiría haciendo bien. Por eso ese día fui a su casa, también me preocupé mucho y pensé en muchas cosas y luego... Esa tarde le conté todo, ahora puedo hablarlo con tranquilidad. En el restaurante estuvimos juntos durante 3 días seguidos. Serví la comida cuando lo sentí. Mientras hacía eso yo estaba sirviendo, pero otras personas decían que iban a llevar la comida. El espacio estaba algo vacío. Ahora puedo reírme de eso, así que estuvo bien. Cuando conocí a Hamyocho por primera vez pensé, ¿así es como es? Así es. Así es como pasó, ¿sabes? A veces está, pero a veces no está. Aunque lo busques, a veces está y a veces no, ahora mismo. Parece que no hay nada, aunque no haya nada. Al menos di algo. Por eso, y aunque parezca que no hay nada, creo que si simplemente lo sigues, funcionará. Eso es lo que pienso. Así es como me siento ahora. Shinsim. En ese lugar, Oh, no es la parte del dolor, es más abajo que la costilla. sobreviví a una cirugía mayor, preguntándome cómo iba a salir adelante. ¿Cómo voy a salir? Pero... Primero, Jeongmun. Naga Yeodo. Meori fue como renacer, un gran desafío. En conversaciones normales, las personas mentalmente sanas no suelen tener colapsos nerviosos. Si sigues el camino recto, debes entrar y salir, no hay otra opción. Es cierto. Solo sigue el camino correcto. Tú lo sabrás y lo harás, aunque no tengas nada, simplemente lo sabrás y lo harás. Solo sal por la puerta principal. Toma la escalera. Esto debe estar completamente limpio. El comedor debe estar impecable en el restaurante. Está limpio ahora. Shinjam. Si lo escuchas, Mientras más lo escuchas, más atractivo se vuelve. ¿cómo es posible que estas palabras? ¿Pueden ser ciertas en serio? Esto no es ni siquiera un sitcom. Esto es absurdo. Pensar así no tiene sentido, pero si lo haces, ¿cómo debo yo? Conmigo, luego de eso me escondí en Laos y después en Camboya. Me fui directamente a Laos, sí, me fui directamente a Laos. Los hombres también se fueron directamente a Laos. Ese día desde Laos intenté ir a Tailandia desde Camboya. A Tailandia. Después fui a la embajada de Corea para... Y al llegar ahí en ese instante, Lo sabía porque estuve en el centro de detención de inmigración. Nam Hyun-boon ya lo sabía todo antes de venir a Estados Unidos. Por eso, mamá. Pensé que si iba al centro de detención de inmigración,
me deportarían de inmediato y estaba muy asustada. Me decían que si me deportaban a Tailandia no podría regresar y me arrestarían. Así que tenía mucho miedo. Por eso, mamá. ¿En serio? A mí también me inquieta algo. Entonces, en conclusión, De alguna manera llegué a Corea del Sur. Osun. Entonces, Sabemos, estas historias son todas diferentes, así que escuché que también contaste tu historia en la transmisión. No es así, no. Entonces, cuando dices inmigrante, ¿te refieres a que antes de venir a Corea del Sur viviste en el extranjero? ¿O realmente fue así que naciste en Camboya y viviste en el extranjero antes de venir aquí? En ese momento, en ese entonces era imposible soñar con venir a Corea del Sur. ¿fue durante la pandemia de corona? Sí, corona. En ese momento no podíamos entrar al principio, pero después de unos 6 meses, después de 6 meses o un año, ya se podía entrar. ¿También hiciste la cuarentena en el extranjero? Sí, en todos los países era igual. Yo la hice en Tailandia, ahí también era igual. ¿Y tu esposo también dejó su trabajo en ese momento? Él dejó todo en Camboya y volvió aquí. Todo lo que tenía allá, los negocios, los autos, incluso los autos que usaban los empleados de la empresa, todo lo vendió y regresó. Bueno, Jinjin no pudo traer a su esposo, pero volvió a intentarlo. Eso demuestra el amor sincero de Jinjin. En el futuro, más adelante, en ese entonces, En ese momento la esposa, lo hice por el bien de mi futura esposa. No tenía todo lo que quería ni deseaba. por eso vine al extranjero. Abandoné todo lo relacionado con ese empleo y me marché. Por eso, hasta antes de venir a Corea, pensé que al menos podría sobrevivir de alguna manera. Y también sabía que los coreanos podían hacer al menos eso. Pero cuando vine a Corea y viví así, me di cuenta de que estaba equivocada. Esto no es algo que cualquiera pueda hacer. La vida que sueño. Eso es lo que pensé. No cualquiera puede soportar esa carga. Y así fue como pasó. Amar a una mujer tan peligrosa y no decir nada al respecto no es para cualquiera. Si quieres casarte, puedes buscar a una actriz en Corea y casarte con ella. Así es. Si realmente eres una persona decente, deberías agradecer a los que te ayudaron y vivir bien. Esta persona... Una vez fui al extranjero y gané mucho dinero. Ese dinero también. Si lo pierdes 2 veces, eso es realmente un gran problema. Eso es. No deberías haberlo hecho. No sé por qué lo dices, pero Nam Hyun-boon es realmente increíble. Honestamente, soy Nam Hyun-boon muy... Gracias. Sigo conociendo estos hechos en Corea. Al principio no podía creer que los hombres coreanos fueran capaces de hacer todo eso, por lo que estoy realmente agradecida. Hoy, mientras grababa YouTube, también pensé en eso. Yo también era como Jeonghui, así que pensé que podría hacer ese tipo de sacrificios por Han Yumi y pasé tiempo cuidando de mí mismo. Creo que es un amor realmente sincero y admirable. Incluso arriesgar la vida por el país es algo increíble, pero también arriesgar la vida por tu esposa es admirable. Directamente, sin importar nada, amaron así, ¿cómo pudieron hacerlo? Entonces, ¿cuántos años llevas en Corea ahora? Ya llevo 4 años en Corea, justo ahora se cumplen 4 años. Han pasado 4 años, pero para mí parece que han pasado como 40 años, así es como se siente como si hubiera pasado mucho tiempo. Hablar también es así, y también lo que hace con la gente a su alrededor es así. Aunque haya personas que han estado en el extranjero más tiempo que él, incluso 10 o 20 años, parece que él se adaptó y estableció muy bien, así es como lo veo. Y también tuvo la ayuda de esas personas. Sí, eso es. Cuando hay cosas que no puedo hacer, ¿cómo lo hace usted en Corea? Es muy bueno, no, primero estoy muy agradecida en mi vida diaria y creo que sigo viviendo solo con ese agradecimiento. Ahora. Al principio ni siquiera sabía agradecer por cosas tan obvias como respirar. Cuando vine a Corea pensé que me iría bien. Al principio, incluso en la oficina de inmigración, creí que era natural que me dieran arroz. Y así fue. Así es como pensaba. Hace unos 4 años, Dangyonada. Hace 4 años, ustedes pensaban que era natural que solo vivieran cerca de mí y que el mundo funcionara de esa manera. Eso es posible, pero... Cuando vivía en Alemania, desde el principio pensé que si me adaptaba bien a Corea, si me esforzaba y veía cómo me iba, podría hacerlo bien, pero en realidad no fue así. Simplemente así. Pero si lo pienso bien, todo es gracias a los demás. Eso. Viví de una manera muy obvia, sin pensar mucho en nada. Mirando hacia atrás, me di cuenta de eso en muchos momentos. ¿Así? Cuando llegué a la emisora, yo también era principiante, como muchos otros. Pensaba que era natural ver a los nuevos o a los que ya estaban en la radio. Muchos piensan así, pero no es el caso.
Sinceramente, algunas personas han sobrevivido hasta cierto punto solo gracias a la gratitud y han vivido con esa mentalidad. Pero durante el periodo de adaptación, el periodo de asentamiento, incluso yo, durante ese tiempo de asentamiento y adaptación, realmente no sabía bien lo agradecido que debía estar. Por eso yo creo que hoy, a través de esta transmisión, también tuve mucho tiempo para darme cuenta de cosas que no sabía antes. Ahora sé lo importante que es estar agradecido y he vivido muy bien en Corea del Sur. Lo sé, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Entonces yo... Actualmente hago transmisiones en vivo, YouTube, imparto clases de pilates y si tengo tiempo también hago presentaciones de pilates. Y así. También hago cosas en casa de vez en cuando. Aunque así sea. Hago autodesarrollo mientras trabajo y estudio simultáneamente. En la universidad, además... Actualmente también asisto a la escuela y estudio, por lo que procuro estar ocupada y destacar. Creo que es así. Me gradué de la universidad, soy Park Saji, estudiante de posgrado en la Universidad Nacional. Por favor, escuchen mi historia hasta el final. Gracias. Se dice que nuestra generación tiene múltiples trabajos. ¿No es así? Varios. Trabajamos en varios empleos y vivimos esforzándonos mucho. Yo también hago YouTube, también hago varias cosas, pero hoy así otra vez, gracias a Soanim, vine a este canal de Icheon Juan Televisión, así que... Por favor, apóyeme con mucho esfuerzo. Para cerrar, agradezco de corazón a nuestra audiencia por el tema de hoy. Gracias nuevamente. De verdad, muchas gracias por invitarme de nuevo de esta manera. En realidad, hoy estaba esperando mucho este día porque como Chaewoo me emocionaba mucho poder reunirnos aquí y grabar juntos. ¿Y ahora? Ahora se ha dado la oportunidad de sentarnos juntos para el Jongwon Club. Fueron momentos muy preciosos y felices y también momentos muy valiosos para mí. Hoy muchas gracias por vernos, por favor sigan apoyando mucho a nuestro Cheonwoonim y también a sus videos y también sigan apoyando mucho a Kim Soa Televisión y dejen muchos comentarios bonitos y de apoyo. Adelante. También He estado bien y feliz y de ahora en adelante viviré con Namjoon. espero que a nuestra querida Soa le vaya bien en lo que haga y que a mí también me vaya aún mejor. 바라면서 호이. Terminamos la transmisión aquí. Así es como lo hacemos. Aunque no estemos filmando en la casa de Uri o con los demás miembros, si tienes la oportunidad de reunirte y comer juntos, aprovecha ese tiempo para reconectarte. Sería genial, por favor, considérenlo. Gracias a todos, cuídense.